que el presidente Boric ha llevado a la trinchera política a las relaciones exteriores. Muy diferente de lo que fueron todos los gobiernos anteriores. La política exterior es una política de Estado, que independiente de quién gobierne, independiente del color político de quienes estén en el poder, siempre ha habido una continuidad, una diplomacia. Se han cuidado mucho las formas y en este gobierno no ha sido así. La ministra Vallejo, la diputada Carol Cariola, muy cercanas al presidente, las vimos en muchos videos en Venezuela y en Cuba, apoyando a estos dictadores. El mismo Parlamento, que era mayoría de izquierda en ese momento, salía a la calle a protestar, a respaldar a la primera línea. No nos olvidemos que el presidente Boric les dio pensiones de gracia a los mismos primera línea delincuentes que habían tirado bombas molotov a nuestros carabineros, que habían incendiado nuestro país, que habían avalado el que atacaran locales comerciales, finalmente que destruyeran Chile. Fue de norte a sur, esto fue muy grave. Bueno, y vamos a la entrevista en profundidad. El día de hoy nos acompaña la diputada Catalina del Real, quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Diputada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Cristian. Encantada de estar en tu programa. Usted es la primera mujer que nos acompaña después de varias entrevistas a cuerpos diplomáticos, a embajadores. Parece que hay un sesgo de machismo un poco en la política a lo exterior. mejor hay menos mujeres que hombres, sí, pero yo creo que cada vez se van integrando más. Bueno, usted es una persona que, si bien es cierto, es bien conocida en su distrito, el distrito número 11 de la región metropolitana, va a la reelección por un tercer periodo, y es interesante ver porque, si bien es cierto, las votaciones lo confirman. Usted es una persona querida, reelecta. Espero que le vaya bien, que sea un regalo el 16 de noviembre posterior a su cumpleaños del 7. El 7 de noviembre, sí. Pero de repente las relaciones exteriores y a lo que usted se ha dedicado también en la Cámara no es tan vistoso. Tiene un tremendo trabajo también en discapacidad, se lo voy a preguntar igual. Pero claro, la gente ve más lo del día a día. Sin embargo, usted de cierta manera también ha querido hacer como una política de Estado. ¿Cómo ha sido su comportamiento? ¿Cómo ha sido su experiencia, mejor dicho, en esta Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso? Mira, en la Comisión de Relaciones Exteriores llevo 8 años, pero en realidad mi experiencia viene de varios años anteriores. Yo fui observadora en Venezuela en las primarias de Capriles, estamos hablando de hace muchos años atrás, y luego cuando comienzo a integrar la Comisión de Relaciones Exteriores también me tocó volver a participar en Venezuela ya en un momento mucho más complejo, con Maduro al poder antes de esta última elección, donde habían justamente expulsado a un par de parlamentarios que habían tratado de integrar a ver lo que estaba pasando dentro de Venezuela. Nosotros logramos entrar en esa época con el senador Chaguán, estuvimos en la casa de Braulio Jatar, en Isla Margarita, donde él estaba con arresto domiciliario. Hicimos un live desde ahí, desde el lanzamiento de su libro, lo que fue, la verdad, bien curioso, con guardias de seguridad afuera, porque era todo muy cuidado. De hecho, desde el momento que bajamos del avión no sabíamos si nos iban a detener, si nos iban a expulsar, pero coincidió que un par de semanas después viajaba Michelle Bachelet, en esa época, que iba a observar el tema de derechos humanos a Venezuela, y por eso yo creo que se comportaron y nos dejaron entrar, pero fue bastante tenso todo ese par de días que visitamos Venezuela. Incluso estuvimos en la embajada chilena, donde habían los huéspedes, que le llamaban, que eran ex diputados que estaban asilados en la embajada porque eran perseguidos políticos dentro del país. Usted es diputada desde el 11 de marzo del 2018, por lo tanto le correspondió el segundo mandato de Sebastián Piñera y este mandato del presidente Boric. Se lo digo porque son dos gobiernos ejecutivos con líneas políticas diferentes. Ahí va mi primera consulta, diputada. ¿Cómo evaluaría usted la conducción política en relaciones exteriores de esta administración? La verdad que muy decepcionante, porque el presidente Boric ha llevado a la trinchera política a las relaciones exteriores.
muy diferente de lo que fueron todos los gobiernos anteriores. La política exterior es una política de Estado, que independiente de quién gobierne, independiente del color político de quienes estén en el poder, siempre ha habido una continuidad, una diplomacia, se han cuidado mucho las formas, y en este gobierno no ha sido así. Y desde el primer día, desde el día en que asume el presidente y que le echa la culpa al rey de España de no haber llegado a tiempo, desde ese primer detalle se vio la línea que iba a continuar más adelante. Yo se lo iba a comentar, fíjese. Sí. Se lo iba a comentar. Quizás justamente los problemas en relaciones exteriores comenzaron ahí el primer día de gobierno, Exacto, las primeras horas. Exacto, y luego siguieron una línea de chascarro en un momento cuando no recibe al embajador de Israel que estaba presentando sus cartas credenciales, después la selección de embajadores que también no tenían experiencia, cometieron graves faltas, hubo problemas con el embajador de España, bueno, con la ex ministra de Relaciones Exteriores también, y la filtración de unos audios. Ha habido una serie de inconvenientes que han dejado muy mal parada la imagen de Chile. Sí, me acuerdo la filtración ahí de una conversación. Esa fue culpa de la periodista. Sí. Son cosas que a Eduardo López no le pasan. Oiga, usted me decía, se ha perdido esta tradición de política de Estado. ¿Se ha ideologizado la política exterior? Totalmente. O sea, vemos al presidente tomando partido por ciertos países, por ciertos conflictos, trayendo conflictos de fuera hacia acá. O sea, acá siempre fue el gobierno muy imparcial con respecto al tema Israel-Palestina, por ejemplo, porque tenemos una comunidad palestina muy grande en Chile y una comunidad israelita muy grande. El presidente Piñera, que reconoció el Estado palestino, hizo una gira de Estado tanto Israel como Palestina. Exacto, siempre se trató de ser bastante imparcial en esos temas, justamente para no confrontar las diversas colonias o las diversas personas chilenos que finalmente son descendientes de esos países y no importar un problema a Chile, un conflicto a Chile. En cambio, el presidente Boric lo único que ha hecho es tomar partido por determinadas causas, dejando de lado a otros chilenos que también se sienten abandonados y también importando causas que no debería. Él debería estar por sobre, en el fondo, ese tipo de conflictos externos. Usted está hablando de causas y una de las que se mencionó cuando comenzó el gobierno fue esta política exterior turquesa. Para que la gente sepa, se habla del turquesa porque es una mezcla de azul con verde, azul de los océanos, verde de la ecología, el medio ambiente. ¿En qué quedó eso y cómo lo recibieron ustedes? Mira, también cuando conversan en la comisión, me imagino? Fue bien impresionante porque la primera reunión de Comisión de Relaciones Exteriores, donde llega el ministro del momento a hacer el lineamiento de cómo iban a ser las políticas exteriores. Estaba la ministra Urrejola y bueno, y después cuando también entra el mismo Van Claven, también lo dice y habla de una política exterior feminista, de lenguaje inclusivo, obviamente de estas causas ecológicas, verdes, de océano, y en el fondo fragmentando la política exterior a causas tan específicas cuando lo que nosotros hemos llevado toda la vida ha sido la diplomacia, el intercambio comercial entre países, el cómo generar vínculos, cómo generar acuerdos. Pero en cada uno de los papers o de los acuerdos había que integrar el lenguaje inclusivo y todo este tipo de cosas que finalmente eran muy extrañas. Hay una ideologización de la Cancillería en decisiones, usted mencionaba Israel, Venezuela también lo mencionaba, Venezuela, usted por supuesto. lo conoce muy bien. Nosotros en el momento en que hubo este fraude en las elecciones venezolanas, había muchos parlamentarios que avalaban la elección de Maduro y todavía la siguen avalando. En particular porque ahí ustedes son fiscalizadores, el presidente Boric igual ha sido bien duro con Nicaragua y Venezuela, algo que siempre se le agradece, que defienda la democracia, pero no lo es así con el Partido Comunista. ¿Por qué? El Partido Comunista es muy cercano a los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de todas estas dictaduras sangrientas y represivas. Y bueno, el Partido Comunista ha sido parte del gobierno, entonces yo creo que para Boric ha sido difícil
tratar de verse como estadista, tratando de finalmente criticar, pero por otro lado también tiene un pie en lo que estos gobiernos o estas dictaduras representan. Piense usted que la ministra Vallejo, la diputada Carol Cariola, muy cercanas al presidente, las vimos en muchos videos en Venezuela y en Cuba, apoyando a estos dictadores. Usted, diputada, es integrante del Partido Republicano. Sí. Algunos lo sitúan en la extrema derecha o en la ultraderecha. A mí no me gusta decir ultra, siempre los ultras son mal. Son extremos porque están quizá en el extremo del mapa político, pero es una palabra que obviamente puede generar ruido. Derecha, digámosle. Y si uno mira el mapa, finalmente Estados Unidos con Donald Trump, El Salvador con Bukele, una Italia con una Giorgia Meloni, una Argentina con Javier Milei, el mapa político mundial está girando a posiciones como la suya. ¿Cómo lo ven en Chile y proyectando un futuro gobierno eventualmente de José Antonio Kast? Es que yo creo que, a ver, el mundo está muy convulsionado. Yo creo que los carteles de droga, el terrorismo internacional, que eran cosas que uno veía tan lejanas, tan en países de otras realidades, incluso uno lo veía en las películas, decías esto no pasa. Ese tipo de crimen organizado ha llegado al corazón de nuestro país y de la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces la gente hoy día tiene miedo, no puede salir de su casa después que oscurece. Esa es una realidad que vemos en Chile, no es de Colombia, no es de Jalisco, México. Claro, es una realidad que ocurre en cualquier lugar de Chile, de Santiago, del sur de Chile, para qué decir, con el tema del terrorismo en la Araucanía. Entonces estamos viendo primero un tema de seguridad muy brutal, un tema de fronteras donde entran cientos o miles de ilegales diarios que cruzan por el desierto, que uno no sabe quiénes son. Primero, claro, hay algunos que vienen a delinquir definitivamente y hay otros que no, pero aunque no vengan a delinquir, tienen absolutamente colapsados los servicios públicos, y a quienes más afectan son a las personas más pobres de Chile, porque son quienes dependen de la infraestructura del Estado, de los colegios públicos, de la salud, del acceso a la vivienda, del empleo. Y todas esas cosas hoy día están sobrepasadas. Entonces encontramos chilenos que no tienen colegios para sus hijos, que hay listas de espera de 2 millones de personas, que una persona con cáncer le dan una hora para el próximo año para atenderse, cuando ya a esas alturas obviamente que un cáncer es irreversible, donde vemos también a muchas personas sin casa que postulan un subsidio, se demoran 10, 15 años en obtenerlo, y ven que a lo mejor le están dando prioridad a extranjeros y muchas veces ilegales. Entonces yo creo que el colapso de los servicios por parte de la migración ilegal, y además el impacto que ha tenido estas bandas internacionales de terroristas y delincuentes, ha hecho que el país esté sobrepasado y la gente esté buscando una alternativa más dura, que le dé más garantía de poder solucionar estos problemas. Una de las gracias que usted, además de ser parlamentaria en ejercicio y miembro del Comité, ¿cierto?, de Relaciones Exteriores, es que quizás puede la gente no entenderlo hoy día, pero ustedes también tienen que ver demasiada, por parte de la Comisión, legislación comparada. ¿Cómo podemos nosotros, y cuál es la propuesta de su partido, ¿cierto?, de su candidato presidencial, de lo que se propone, justamente en temas de migración? Usted lo mencionó, la frontera, lo ilegales. ¿Cómo se entiende desde el Partido Republicano esta problemática actual de nuestro país? Sí, mira, José Antonio Kast ha visitado varios países, ha visitado en Europa, incluso las cárceles de El Salvador, varios lugares que han tomado iniciativas fuertes justamente contra la migración y contra la delincuencia desatada. El Salvador era una cosa invivible, y hoy día, gracias a que han logrado controlar las maras y que han hecho estas cárceles de alta seguridad,
la verdad que la gente ya puede vivir tranquila. Entonces, es un tema que es bien complejo. No solamente la panacea no va por un solo lado. Hay que tratar de cerrar fronteras, hay que hacer cárceles de alta seguridad donde los delincuentes, los terroristas estén realmente aislados, porque en estos momentos las cárceles que tenemos con el hacinamiento que hay se transforman en verdaderas escuelas de delincuentes. Tienen celulares adentro donde hacen estafas telefónicas, les entran bolsas con droga, planean delitos desde el interior de la cárcel. Entonces es un tema muy complejo y por supuesto dar mayor respaldo a policía, a inteligencia, a tecnología. También hay que tener coordinación entre los países. Si aquí los delincuentes están pasando por la frontera en Latinoamérica de país en país, entonces hay que tener coordinación. Hay que hacer relaciones internacionales, sí. Cosa que este gobierno, no sé, bueno, con Giorgia Meloni, la mencionaba yo hace algunos momentos, no se respondió la solicitud de audiencia, algo que tenía cierto bien asombrado a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores que hablé yo. Y además, con Argentina, por ejemplo, también hay relaciones que están bastante frías. Y ahí me gustaría, porque se lo mencionaba yo... Bueno, todo esto yo creo que es una muy buena noticia, las elecciones recientes en Bolivia. Quería porque la noticia de la semana en la región es el triunfo de Rodrigo Paz. ¿Cómo lo ve usted? No, una muy buena noticia, porque la verdad que 20 años gobernando el MAS, este partido de extrema izquierda, que finalmente lo que hacía era generar conflicto con Chile permanentemente. Cada vez que estaban ellos bajo en la encuesta, empezaban con su demanda de salida al mar y empezaban a tratar de generar conflictos con Chile y además hay un tema muy complejo en el tema de la reciprocidad de migración. El poder reconducir migrantes ilegales se hace muy difícil porque ellos no los reciben. Y no tenemos relaciones diplomáticas. Bien, entonces esperamos que hoy día ya mejoren las relaciones diplomáticas con Bolivia y logremos coordinar el crimen organizado, combatir el crimen organizado, la migración ilegal y todos los problemas que nos afectan directamente como países vecinos. Yo leía al presidente Boric felicitando a Rodrigo Paz y deseándoles que trabajaran en conjunto. Les quedan, pase lo que pase, Gabriel Boric no va a ser presidente el 12 de marzo del 2026, por lo tanto, en un eventual gobierno, y obviamente entendiendo que usted es parte de una coalición política, ¿cuál es la postura de José Antonio Kast y del Partido Republicano frente a Bolivia? Relaciones diplomáticas, migración, zanja, reconducción, relaciones diplomáticas nuevamente para poder hacer trabajos. ¿Cómo lo ven? Bueno, es la esperanza. Ojalá que podamos tener buenas relaciones diplomáticas, podamos generar acuerdos de reconducción, podamos también ver el tema que ocurre con los autos robados en Chile, que los pasan por la frontera. Hay muchos temas en conjunto y para ellos también el comercio exterior, el tema de los puertos, de que puedan transportar sus cargas hacia acá de manera fácil. Yo creo que es muy conveniente para los dos países generar lazos de amistad y de diplomacia. Y ojalá con este nuevo presidente pueda ser así. Y va marcando también el péndulo 20 años, 16 de Evo Morales, 4 de Luis Arce, sí. de este giro a la derecha, voy a decir, para no ponerle ningún apellido. ¿Le molesta eso de la extrema derecha, ultraderecha? O sea, nosotros encontramos que no somos extrema derecha. Yo pertenecí 20 años a Renovación Nacional y siento que el Partido de Renovación se fue en una línea más hacia el centro y Republicano tomó en el fondo al electorado de derecha, no sin apellido. Es un electorado que vota por el sentido común, que quiere seguridad, que quiere crecimiento, que quiere empleo. Eso para mí no es extrema derecha, eso es sentido común puro. Usted no es de extrema derecha, usted es realmente de derecha. Y se lo digo porque le contaba que veía el eslogan haciendo alusión obviamente al apellido. Y realmente de derecha invitada. No solo por lo que represento ideológicamente, sino que porque mis votaciones siempre han sido congruentes, porque la gente sabe que digo, pienso, hago y voto de una misma línea.
Y el que obviamente no ha hecho eso es el ministro de Relaciones Exteriores, que obviamente ha estado en este tema dubitativo. Se lo pregunto, diputada, porque, a ver, nosotros tenemos dos grandes socios comerciales, uno es China y el otro es Estados Unidos. El presidente Boric ha sido muy duro con el presidente de Estados Unidos, sí, que obviamente ahí hay un tema comercial, todos los aranceles. La pregunta es, ¿cómo debería equilibrar Chile los vínculos con Estados Unidos y con China, que son sus principales socios comerciales? Bueno, yo creo que se había hecho durante mucho tiempo. Si lo que dije desde comenzamos esta entrevista, la política exterior es una política de Estado que no debe tomar posiciones, debe basarse en la diplomacia. Y yo creo que se puede generar este equilibrio diplomático con un país y otro, por supuesto no denostando al presidente de Estados Unidos en la ONU en su misma casa. O sea, lo hace así como, yo me acordaba y me voy a dar una licencia hoy día, lo hizo sin nombrarlo, que finalmente fue lo mismo que pasó en la cadena nacional cuando aludió a José Antonio Kast, pero no lo nombra. Entonces, bueno, pero la gente no es tonta, pues la gente sabe a lo que se está refiriendo, y yo creo que él queda muy mal. A lo mejor lo que pasa es que yo creo que el presidente tiene una agenda personal, entonces él ocupa estas cadenas nacionales o estas instancias como la ONU o como otras instancias internacionales para hacer su propia campaña o su propio posicionamiento con su electorado del 30%, pero no se da cuenta que él es presidente de todos los chilenos. Entonces tiene que hablar por Chile, no por su partido o por su ideología. ¿Usted cree que Gabriel Boric está pensando en un futuro en organismos internacionales o líder joven de una izquierda internacional? De todas maneras. O sea, y por algo está hoy día apoyando la campaña de Michelle Bachelet a la ONU con tanta fuerza, sin haberle preguntado siquiera a los partidos de oposición, sin haberle preguntado a los otros candidatos, porque esta elección en la ONU será el próximo año y va a haber otro presidente de Chile. O presidenta. Sí, por supuesto. Entonces, él se adelantó, propuso a Michelle Bachelet sin consultarlo, sin ni siquiera consultarlo o anunciarlo a la Comisión de Relaciones Exteriores, con un costo asociado. Estas campañas también tienen unos costos altísimos, se calcula que era algo así como $500 millones, pero no lo han transparentado. ¿Es secreto? Dijeron que era información sensible. A ver, espera. Tengo entendido puede que para Rodrigo Mellado, para mí, ¿cierto?, sea algo que no se nos pueda entregar esa información porque somos periodistas y terrible. Pero usted es diputada, usted es miembro de un poder independiente y además es de la Comisión de Relaciones Exteriores. Usted me va a decir que a ustedes, como Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no se le ha dicho cuánto va a costar esta candidatura? Exacto, no se nos ha dicho. Hubo 2 diputados que pidieron la información, no se la entregaron. Creo que ahora lo estaban pidiendo vía transparencia, con lo cual se pueden demorar bastante tiempo en entregarla, sí, claro. Y no sabemos siquiera si la van a entregar fidedignamente o muy general, dijéramos. ¿Y por qué tanto secretismo de algo que debería ser transparente? Porque seguramente la plata que se va a gastar en eso es mucha, y hoy día Chile está totalmente desfinanciado. Hoy día el país de verdad... en los servicios de salud, claro, en los gobiernos regionales metropolitanos, en ministerios, no están llegando a fin de año con los recursos. El ejército decía que no tenía recursos ni siquiera para cuidar las elecciones. Entonces hoy día estamos con un déficit enorme en nuestro país. Están bicicleteando platas que van a corresponder al presupuesto del próximo año. Entonces, ¿se había visto algo así de que se les habían escondido un gasto de la Cancillería a este nivel? A mí no me había tocado nunca. Lleva 8 años en la comisión. Sí, a mí no me había tocado nunca. Y tampoco me había tocado nunca ver ese nivel de bicicleteo que se está generando en los organismos públicos, y también el nuevo presupuesto que se está discutiendo para el próximo año, donde suben, por ejemplo, los montos en el Museo para la Memoria, en el Museo de los Derechos Humanos, en el Museo Salvador Allende, en el Ministerio de Cultura. Creo que va a costar como 6.000
6.000 millones, un museo de la memoria en Concepción, y resulta que se están bajando los presupuestos en desarrollo social, que es justamente donde están los beneficios sociales. Se están bajando los presupuestos en el programa Calle, en el programa Noche Calle para las personas más desamparadas, sin hogar, sin techo, de invierno. Se están bajando también el per cápita en salud, se está bajando el presupuesto en la reinserción escolar. Entonces, cuando ellos dicen que José Antonio Kast viene a bajar derechos o demandas sociales, perdón, quienes están bajando los presupuestos en temas sociales es este gobierno de Gabriel Boric. Nosotros la rebaja de 6.000 millones que tanto se ha hablado va por otro carril, va por el carril de los operadores políticos, va por el carril de las licencias médicas fraudulentas, va por el carril de las compras públicas. Comprar un lápiz en el Estado puede llegar a costar 3 o 4 veces que comprarlo en la librería de la esquina. Entonces... Volvamos a las relaciones Perdón, me entusiasmo, pero... Está bien y obviamente yo no la interrumpo porque tiene un punto que yo lo puedo hacer conectar justamente con lo que usted está diciendo de la reducción del Estado. Y él le llevó a Argentina. Sí. Argentina, Javier Milei, con quien tiene una amistad, José Antonio Kast, que es su candidato, ¿cierto? Y según la encuesta, el hombre que debería pasar a segunda vuelta, y según la encuesta, el próximo presidente de Chile, pero eso obviamente quedan ahí algunos días para aquello. Tiene una amistad con Javier Milei y tienen ahí una concordancia ideológica. Javier Milei logró reducir el Estado argentino. ¿Es un modelo para el Partido Republicano lo que pasó en Argentina con la reducción de ministerios? A ver, yo creo que el problema de Argentina era aún más grave que el chileno. Ellos tenían una inflación totalmente disparada. O sea, en Argentina subían los precios todos los días, subía el dólar todos los días. Era un problema, si nosotros estábamos en un problema grave hoy día, ellos estaban con el gobierno de los Kirchner, habían llegado muchos años más adelante del problema nuestro. Por lo tanto, Milei, claro, quiso hacer todas estas reducciones rápido, que yo creo que ha dado cierta estabilidad al país, pero han tenido problemas sociales importantes también. El barrio no está muy tranquilo. Usted reconocía recién lo de Bolivia. Hablábamos de Argentina, pero en Perú hace una semana atrás destituyeron a Dina Boluarte, su primera presidenta. Sí. Bueno, el caso peruano es complejo. La verdad que destituyen presidentes con bastante frecuencia. 7 presidentes en 10 años. Sí, no, ha sido ahora realmente los peruanos una tienen locura. algo notable. Perdón, pero para seguir con lo de Argentina, con lo de Milei, yo creo, como decía, que el problema de ellos era más grande y el ajuste económico que hicieron fue más fuerte. Yo espero que en Chile el impacto de contracción no sea, por supuesto, en nada que tenga que ver con los beneficios sociales y sea en ciertos puntos que realmente uno puede hacer las reducciones ahí y que no se vea la gente impactada como se impactó en Argentina. Por eso digo que el modelo es diferente. Ya, bueno, José Antonio Kast lo dijo y si no, pídanle el cargo, lo dijo él, así que... Hay un dato, fíjese que la semana pasada estuvo aquí Alfonso Silva, quien fue ex subsecretario de Relaciones Exteriores, fue embajador de Chile en Estados Unidos y entregaba un dato que yo no sé si la comisión lo maneja, pero el viaje a Italia del presidente la semana pasada es el primero que se hace a Europa visitando un solo país. Una costumbre era ir a Italia y Francia, Italia y España, por el costo asociado, o sea, uno puede ir a Montevideo, Uruguay, a Lima, ir y vuelta, pero cruzar el charco, el Atlántico, ¿cierto? Para ir a un solo país genera bastante duda. Y ¿sabes qué fue muy curioso ese viaje? Yo todavía, bueno, lo entiendo dentro de quizás del contexto de la campaña que le están haciendo a Michelle Bachelet la ONU, pero lo encuentro muy curioso porque justo en un momento donde el presidente Boric y los partidos políticos que lo apoyan están impulsando la ley de eutanasia, están impulsando el aborto libre y van a Italia a reunirse con el Papa. La verdad que es bien extraña esa reunión. Diputada, ya hablando de futuro, usted... A ver, pero me quedé un poco con un tema. Ustedes no tienen nada que no autoriza los viajes. Hay otros parlamentos donde se autoriza, Perú, por ejemplo, donde se autoriza todos los viajes al exterior del presidente de la República. ¿Ustedes no tienen esa pasa por facultad? Nosotros esa autorización. Ya. No. ¿Y qué facultades tienen? ¿Ustedes revisan tratados? Sí, claro, revisamos tratados.
Bueno, todo lo que tenga que ver con temas internacionales en general, sobre todo la ratificación de tratados, convenios comerciales, por ejemplo, no sé, cuando había... La doble tributación. Sí, y el tema, por ejemplo, de los carnets de manejar, que poder hacerlo extensivo para otros países. Perfecto, que se ha ampliado en la región, por ejemplo. Claro. Hablando de eso, se me había quedado en el tintero, qué bueno que lo conversamos, porque si no se nos iba a quedar afuera. ¿Qué pasa con la visa waiver? Una visa que es la única que tiene ese privilegio, ¿cierto? Chile de poder contar con esta extensión de una visa de manera determinada, logrado, ¿cierto?, en la administración de Sebastián Piñera, pero estamos ahí que sí, hemos que no. pasado susto estos 4 años. La verdad que cada dicho del presidente Boric contra el presidente Trump nos hace temblar en la comisión, decimos, ahora sí que la quitan. O si no, también eso sumado a varias bandas de delincuentes chilenos que se han hecho famosas en Estados Unidos por los delitos que han cometido. Los ladrones de casas. Sí, claro. Robaron casas importantes, trajeron, incluso llegó a Chile el reloj de Keanu Reeves. Sí. ¿Se acuerda? Del de Matrix. Del de Matrix. Ese reloj lo encontraron en Chile. O sea, fue una cosa, claro, tremenda, hacernos famosos por ese tipo de cosas. Bueno, y finalmente se pasó susto en un momento y hubo, de hecho, varias reuniones con el ministro donde... También con la embajada de Estados Unidos, incluso hubo una con la embajadora que era una reunión secreta que después algo se filtró. Eso pasó en la comisión, ¿cierto? Sí, eso primera vez comisión. Que ocurría. Sí, hubo un diputado que filtró y después finalmente no siguieron habiendo esas reuniones con la embajadora, no quiso nunca más asistir. Pero un diputado que grabó una conversación. Bueno, también. Era de su expartido. Sí, claro. Pero, aunque está bien para acá. Pero finalmente sí se generó un acuerdo, se hizo un poco más restrictivo en términos de identificación de personas y de la cooperación entre la policía chilena y la de Estados Unidos, justamente para ¿cómo se llama? Para que hubieran... O sea, se hizo un poco más robusta la información, y con eso quedaron tranquilos en Estados Unidos para seguir con la visa. Antes de concluir, sería interesante que también viéramos, usted que lleva tanto en relación exterior y todo, ver cómo ve usted también a los líderes globales, Trump, Bukele, Lula, Milei. Vamos con Donald Trump. ¿Cuál es su opinión del presidente norteamericano? Bueno, él es un hombre... ¿Es un ejemplo? Sí, yo creo que ha hecho cosas en su estilo, que a lo mejor no a todos les puede gustar el estilo que tiene, tan confrontacional, pero ha logrado cosas que eran bastante impensadas, como por ejemplo esta tregua o fin a la guerra, esperemos que sea fin a la guerra entre Israel y Palestina. Ha estado tratando también de interceder en Rusia-Ucrania. También está poniendo en jaque el tema en Venezuela. Yo creo que está trayendo un poco más de paz y tranquilidad al mundo, lo que se agradece. ¿Qué debería pasar en Venezuela con Nicolás Maduro Moros? Bueno, Nicolás Maduro es un gobernante ilegítimo, que claramente no ganó las elecciones, que ha generado represión en su pueblo, ha tenido muchos temas con los derechos humanos, con desaparición de personas, presos políticos, tiene también la economía destruida. Y además está todo este tema del cártel de drogas, que por ese lado lo está enfrentando. ¿Se le debería derrocar por la fuerza? ¿Con una acción militar de Estados Unidos? A ver, es difícil darte una opinión tan fuerte. ¿Qué es lo que hay ahora? Es que yo soy un observador, diputado, y una vez hay una flota naval en el Mar Caribe. Yo espero que Trump logre interceder y ese gobierno finalmente decline. Ojalá que sea más por conversaciones que por la fuerza. Una transición pactada. Claro, una transición pactada por lo que implica cualquier guerra y cualquier pérdida de vidas humanas. ¿Y Bukele? ¿Qué le parece Nayib Bukele? Bueno, Bukele ha hecho un gran trabajo con las maras, con las delincuencias, con el narcotráfico.
se le ha pasado un poco la mano, sí. A mí, ¿sabes? Yo admiraba harto a Bukele, pero no me gustó esto de la reelección indefinida. Sí. Creo que es un problema ahí muchas veces con la democracia. Sí, eso también me generó mucho ruido. Mire, terminemos con Milei y hablamos del futuro. ¿Qué le parece don Javier Milei? Milei también, yo creo que estaba haciendo un muy buen trabajo en términos de volver a Argentina a la estabilidad económica, pero también ha tenido problemas. También ha tenido, por ahí hubo un problema con la hermana, con unos eventos de la corrupción. A lo mejor también en el tema social ha sido muy restrictivo. Han habido ciertas... Otras cosas con guitarra, dice. Sí, claro. Pero bueno, sí, claro. obviamente que Javier Milei... Pero obviamente todos estos presidentes que usted me ha nombrado han hecho grandes avances para sus países, enfrentando conflictos difíciles, y había que tener harta agallas y harta fuerza para poder generar ese tipo de cambios. Hablemos del tipo de política que debería tener Chile en los próximos 10 años, entrando a la recta final de la entrevista. Le voy a preguntar por la discapacidad al final, así que no se me ha olvidado, pero cerremos la parte internacional. ¿Cómo debería o cuál debería ser el protagonismo de Chile en la región de aquí a la próxima década? Mira, nosotros yo creo que íbamos espectacular antes del famoso octubrismo, que yo no lo llamo estallido social porque yo creo que fue un golpe de Estado encubierto. Eso no fue social ni fue espontáneo, sino que fue muy planificado. ¿Usted cree que hubo intervención extranjera? De todas maneras, o sea, de alguna pero una parte. creencia suya, ¿no? Sí, claro, no hay pruebas. No, obviamente que nadie ha logrado dar con los culpables exactos ni los financiamientos exactos, entonces todo ha quedado un poco en nada. Pero Chile íbamos como avión, decía. Pero íbamos como avión y en un momento dado viene esta quema organizada al mismo tiempo en los metros, en las iglesias. Llegaban a proveer de herramientas a quienes estaban manifestándose, incluso los proveían de alimentos. Muchos de ellos eran pagados según informaciones periodísticas. A mí me lo ha dicho gente en la ciudad de Quilpué, una persona, siempre yo lo había escuchado, hasta que una persona conversando me dijo, a mí me ofrecieron, o sea, esto no era ni un reportaje, un libro, no tenía para qué, salvo que estuviera haciéndose lo interesante, así que es la prueba más fiel que tengo yo. Venían dos eventos claramente había la COP y la PEC. Venían dos eventos tremendamente importantes para Chile, que eran la COP, esta jornada mundial en términos de cambio climático, y la PEC, donde se iba a reunir nada más y nada menos que Trump con Xi Jinping, Estados Unidos con China, en un acuerdo de paz en Chile. O sea, claramente había muchos países que estaban interesados en que eso fracasara. Y yo creo que todo esto que ocurrió se adelantó por la tarifa del metro, pero yo creo que estaba calculado para generarlo en el momento que llegaran estos presidentes. Oiga, ya que estamos acá hablando, no se tiene miedo, no se tiene temor en un eventual gobierno republicano de que el orden público nuevamente se pueda ver alterado. La verdad que tengo más temor de cualquier otro presidente que le toque enfrentar esto, porque yo creo que la ultraizquierda chilena y el anarquismo van a tratar de hacerlo. Van a tratar de hacerlo de todas maneras. Lo han dicho por televisión, Lautaro Carmona, Jadwe. Han habido muchos pseudo voceros por ahí que lo deslizan en alguna entrevista. Es que ahí interesante también, por ejemplo, mirar a Argentina. Argentina, Javier Milei se la tenían jurada, los gremios salieron a protestar después de mucho tiempo que habían estado guardados, y en la primera protesta Milei y Bullrich, su ministra de Seguridad, respaldaron a la policía de Buenos Aires y nunca más. Ustedes llevan 2 años, ¿cierto? Por eso te digo que yo le tengo más miedo a estas insurrecciones o estos estallidos con otro presidente o presidenta gobernando, porque yo creo que José Antonio tiene la fuerza, la convicción, el carácter para darle el respaldo a las policías y para lograr controlar lo que se pueda venir. Me da más confianza a él que cualquier otro de los candidatos que están hoy día corriendo. Y aparte debería tener apoyo del Congreso, algo que no tuvo Sebastián Piñera. Eso esperamos, eso es muy importante, porque finalmente el expresidente Piñera
estuvo amenazado con acusaciones constitucionales. El mismo Parlamento, que era mayoría de izquierda en ese momento, salía a la calle a protestar, a respaldar a la primera línea. No nos olvidemos que el presidente Boric les dio pensiones de gracia a los mismos primera línea delincuentes que habían tirado bombas molotov a nuestros carabineros, que habían incendiado nuestro país, que habían avalado el que atacaran locales comerciales. Finalmente que destruyeran Chile. Fue de norte a sur. Esto fue muy grave. Vamos a la última pregunta en un tema que no tiene que ver con relaciones internacionales, pero agradeciendo que haya tenido el espacio en medio de su campaña de reelección de hablar de un tema que quizás electoralmente puede que no rinda tanto como hablar, ¿cierto?, de las cosas del distrito. Le agradezco yo ese tiempo, así que también me gustaría destacar algo suyo que no tiene que ver con... Puede tener, porque la Teletón además es algo, sí, obviamente una imagen país internacional, pero usted está muy, muy involucrada con lo que tiene que ver la discapacidad, y tengo entendido que esta semana José Antonio Kast también da líneas en lo que va a ser su política de gobierno en ello. Tiene el micrófono abierto. El micrófono abierto. Bueno, cuando entré al Congreso hace 8 años atrás no había comisión de discapacidad. Yo la formé primero una bancada, reuní las firmas, una bancada transversal, pasaron varios años y logramos que nos dieran el respaldo para crear la Comisión Permanente de Discapacidad en la Cámara, y desde ahí hemos venido impulsando distintas leyes, como la Ley de Inclusión Laboral, como la Ley TEA para trastorno de espectro autista, sí, claro, la Ley de hipoacusia, la Ley Matías, bueno, la verdad un sinnúmero de leyes, la Ley de Cuidadores, por lo tanto eso me tiene muy contenta, es un tema que me apasiona, que había sido muy olvidado en nuestro país. Yo creo que tú no sabes esta cifra, pero en Chile hay más de 3 millones de personas con algún grado de discapacidad, y de ellas 500.000 tienen dependencia severa, o sea, tenemos 500.000 personas que además cuidan a un familiar que tiene una dependencia severa. Entonces es un número enorme de personas que se ven afectadas, impactadas, y que solo se acordaban de ellas el día de la Teletón. Entonces eso es lo increíble, que finalmente logramos visibilizar este tema, visibilizar estas condiciones distintas y tratar de incluir a las personas, porque son parte de esta sociedad, y es muy importante que sean vistas y escuchadas. Se le agradece ese trabajo, diputada, y todo el éxito también el próximo 16 de noviembre. No me cabe ninguna duda que será respaldada también por los vecinos que además de conocer su trabajo la quieren, porque usted es una diputada ahí en terreno. Sí, un abrazo enorme a todos mis vecinos ahí de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Muchas gracias, Cristian, por este espacio y por los temas tan interesantes que estuvimos conversando. Sí, pues las relaciones exteriores, que es justamente lo que se dedica este programa. Nosotros agradecemos también su sintonía. Nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Conexión Global.